Bueno, mandamos un saludo a Enrique de la Morena y a su familia y tenemos que hablar hoy de algo que ha sorprendido a mucha gente. Es decir, una persona. Ya lo de Iker fue sorprendente porque un futbolista que está sometido continuamente a revisiones de rutina acababa de renovar por el Oporto luego de ya pasado una revisión. ¿Cómo es posible que de pronto tenga un infarto de miocardio que, por cierto, porque le dio en el campo? Yeah. Le da en la casa y se nos queda. Bueno, sale adelante. Y entonces, como las desgracias nunca vienen solas, hete aquí que llega su mujer, llega Sara Carbonero, y en una revisión rutinaria le encuentran un cáncer de ovario y le intervienen pero inmediatamente, un cáncer de ovario. Inmediatamente. Bueno, algo pasa o en ese tipo de cáncer y tal, porque estamos hablando de una persona que hizo lo que hay que hacer, una revisión. Bueno, tenemos con nosotros a don Ricardo Sanz. Don Ricardo, bienvenido. Ya ha estado con nosotros. Va a explicarnos las características de este cáncer, ante el que toda precaución es poca porque se le llama el tumor silencioso. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque está en un órgano que está muy escondido, ¿no? Está en la cavidad abdominal, que no da la cara a ningún lado. Por ejemplo, el cuello de útero pues está en la vagina y entonces si sangra pues tenemos ahí un síntoma. O por ejemplo el pulmón, ¿no? Que también puede dar síntomas. En cambio aquí no, aquí está escondido en la cavidad abdominal, que es muy grande, es muy distensible, y entonces pues cuando aparece el tumor pues muchas veces pues no se diagnostica hasta que está avanzado, ¿no? Y claro, por eso se llama el tumor silente o el matador silente, ¿no? También se llama porque es un tumor que desgraciadamente a veces no va bien, ¿no? Porque se descubre tardíamente. ¿Y qué manera hay de combatirlo? Imagino que sobre todo si hay precedentes en la familia es lo primero que tienes que evitar. ¿O no tiene mucho que ver con la herencia genética? Bueno, tiene que ver en cierta medida. Básicamente un 10% de los tumores de ovario pues tiene un origen genético, de los cánceres de ovario. Solo el 10%. El 90% es de origen mutacional, simplemente pues la célula se dispara y aparece, ¿no? Y no hay una razón específica que lo pueda justificar. Desde luego no desde el punto de vista genético, no lo hay, ¿no? Bueno, y estamos ante esa cuestión tremenda. Bueno, afortunadamente Iker y Sara habían tenido ya 2 niños, pero claro, en un embarazo imagino que esto es un problema tremendo, porque si las células empiezan a proliferar, que en un embarazo es lo natural que eso se mueva, como haya una posibilidad de cáncer, ¿eso qué consecuencias puede tener? O impide la fecundación, o una vez, si no se han tenido hijos, puede acelerar, porque estos procesos silenciosos nunca sabes. A ver, explíquenos qué tiene que ver esto, cómo, cursa este tipo de tumor con el embarazo. Bueno, afortunadamente los tumores de los cánceres de ovario son más tardíos, se suelen dar entre los 50, 60 años. Es un caso entonces muy raro, porque ya tiene 30 y algo. Es un caso excepcional, en el sentido que nosotros no solemos encontrar cánceres de ovario, salvo que tenga una estirpe un poco diferente. El cáncer de ovario tiene muchas posibilidades desde el punto de vista de su biología. Tiene muchísimos tipos de cánceres diferentes, por eso es tan a veces complejo, ¿no?, de entender. Yo muchas veces lo llamo el ovario como la madre de las células madre, por decir de alguna manera, ¿no? Porque tiene la potencialidad de producir cánceres de todo tipo, desde tumores como los seminomas, ¿no?, germinales que se llaman, que se dan en edades tempranas, incluso a los 10, 15, 20 años, y los tumores más frecuentes del ovario, que son los epiteliales, que son de origen epitelial, que son los que se suelen dar más frecuentemente pues en torno a los 60 años, ¿no? Y quistes en el ovario, de hecho, es relativamente frecuente, ¿no?, tenerlos en el caso de las mujeres en las revisiones habituales. Claro, es que puede haber tumores benignos, que son los quistes... Que te van siguiendo, te van midiendo, ¿no? Eso es. Y que no tienen por qué ser sospechosos de malignidad. En este caso me imagino que han encontrado algo que no tenía absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Y ha sido todo muy rápido, doctor, por los tiempos que nos marcan. Bueno, fue casi de un día para otro la intervención. Claro, ¿no? ¿cómo se diagnostica? Si es a través de una prueba normal tipo ecografía, y luego cuál es el proceso que se sigue una vez que se ha detectado. ¿Biopsia, intervención? ¿Cómo se realiza?
Bueno, yo en este caso no tengo información para saber exactamente lo que pasó, pero lo normal es que la mujer pues va a su revisión ginecológica y entonces le hacen una ecografía, que es lo que solemos hacer, y una exploración, y entonces ahí es donde vemos los ovarios, que los ovarios pueden ser completamente normales, y entonces pues tiene unas características radiológicas muy típicas, y luego puede haber quistes, efectivamente, o tumores, que pueden ser de diferentes características. Un tumor como un quiste como el que me describías es un quiste funcional de la ovulación, que suele ser pues muy simple, con muy pocos ecos, sin tabiques, sin papilas, sin nada sólido, lo que llamamos nosotros un quiste simple. En cambio, cuando vemos un quiste más complejo, donde ahí aparecen pues tabiques, zonas sólidas, zonas más complejas, entonces es cuando ya sospechamos. Que ahí puede haber malignidad o un desarrollo maligno, ¿no? Correcto, que puede ser por lo menos ya no algo funcional, no algo que tenga que ver con las reglas, sino que puede ser un tumor. ¿Y se biopsia? Bueno, las biopsias en los ovarios no nos gusta hacerlas en general, porque claro, hacer una biopsia implica muchas veces, si es maligno, dispersar células en el abdomen, claro. Y entonces eso empeora el pronóstico, ¿no? O sea que es más lógico la intervención, lo que se produjo en este caso. Claro, si hay sospecha por el aspecto radiológico, ecográfico, y pues muchas veces a lo mejor a los 35 años, como no es algo que sospechamos, a veces lo que hacemos lo vigilamos. Pero bueno, en este caso, repito, no sé lo que ocurrió, pero lo que probablemente ocurriera es que la llevaran a quirófano, le quitaran el quiste o el ovario en sí, en función del tamaño y del aspecto, y eso sí que se manda a analizar. Se manda a analizar. Pero por de pronto se quita. Por de pronto se quita. Se quita el tumor o el ovario, en función, repito, del tamaño, de las características, de los riesgos que puedas asumir. Lo que haces es quitarlo, intenta no romperlo para que no se dispersan esas células en la cavidad abdominal, y se manda al patólogo, que es el que da el diagnóstico definitivo. Lo curioso precisamente es lo que nos decía, que lo normal es a partir de los 50 años, es decir, en una etapa cercana a la menopausia. Todo lo contrario de ahora, a los 30, que es, digamos, una edad fértil, y encima en una mujer que ya ha sido fértil. O sea, realmente es extraño, ¿no? Por eso decía que es que hay tantas posibilidades. Los tumores de ovario hay decenas de diferentes tipos. Entonces, en función de lo que encontremos, pues puede ser, puede ser benigno. En este caso es maligno, pero puede ser borderline, que es un intermedio entre benigno y maligno, y luego maligno. Y dentro de todas esas estirpes puede haber diferentes estirpes histológicas, no, o patológicas. En la clasificación de los tumores de ovario es que me podía pasar todo el día explicándolas. Son muchas y complejas. ¿Y siempre conlleva el tan temido vaciado, la extirpación del útero, de los ovarios, o no tiene por qué? No tiene por qué, no. De hecho, en función del estadio, hombre, evidentemente si ya está cogido, digamos, no a tiempo, es avanzado el estadio, entonces pues sí que conlleva quitar el útero y los ovarios, pero si no lo está, si está localizado en el ovario, o es un tumor a lo mejor muy quimiosensible que responde bien al tratamiento después, de adyuvante que decimos nosotros, complementario después de la cirugía. Entonces a veces, sobre todo en personas jóvenes, lo que hacemos es quitamos el ovario, hacemos una estadificación, que es buscamos zonas donde ha podido ramificar el tumor, y si no ha ramificado y es un estadio muy temprano, en muchas ocasiones lo dejamos, ¿no? Le dejamos el otro ovario y el útero para que pueda tener hijos si quiere tenerlos. Para en este caso quizás retrasar también el proceso de la menopausia, ¿no? En pacientes jóvenes, hacer una histerectomía, me imagino que tiene consecuencias para el cuerpo fuertes, ¿no? Bueno, una histerectomía no. Esto a veces no se entiende bien. Sí, es verdad. Porque la histerectomía no introduces a la paciente en la menopausia, es cuando quitas los ovarios, ¿no? Entonces puedes hacer una histerectomía y la paciente sigue teniendo sus hormonas, ¿no? Y no entra en la menopausia. Es verdad que no arreglaría, no podría tener hijos, pero no entraría en la menopausia. Pero bueno, siempre intentamos conservarlo si es posible. Pero claro, siempre prima la supervivencia, la curación. Pero hay una diferencia entre la cirugía europea, especialmente española, y la norteamericana, en todo, por ejemplo, también el cáncer de mama, por salir de esto, que en general aquí es conservacionista y allí son partidarios de amputar de inmediato. O sea, es más,
prácticamente cuando no se ha producido, sino porque se puede producir por precedentes genéticos, etcétera, ¿no? Eso se mantienen, digamos, esas dos escuelas quirúrgicas. Bueno, yo creo que ya se han equiparado, ¿no? Yo creo que la tendencia un poco más, como ya tenemos tanta información, yo creo que se intenta no ser tan radical si se puede. Yo creo que en Estados Unidos también, creo, no llevo muchos años sin estar ahí, pero yo creo que si se puede preservar... Están, digamos, evolucionando hacia esta situación. Más conservado, yo creo que sí. En función de cada caso. Claro. Es que es tan complicado, depende de cada persona, de cada edad, de los deseos genésicos, de muchos factores, ¿no? De efectivamente la agresividad del tumor, que puede ser más agresivo o menos. Y dos preguntas. Por un lado, los síntomas y por otro lado, este tipo de acciones, que las famosas comuniquen que están pasando por un proceso de este tipo, ¿beneficia a los demás a la hora de decir, vaya, si tengo que pasar por revisión? Algo que no todas las mujeres hacen todos los años, por otro lado, y de hecho que la sanidad pública no contempla la revisión anual, la revisión ginecológica anual. Yo creo que sí, yo creo que siempre que puedas ir a hacerte una revisión, yo creo que es fundamental porque lo puedes coger a tiempo, ¿no? Cualquier tipo de tumor, ya no solamente. Dijo ella. Claro. Dice, me han dicho que por poco, pero que me han cogido a tiempo. Claro, pues seguro que fue por eso, porque a lo mejor si no se hicieran las revisiones, dado que la sintomatología a veces es muy inespecífica, es decir, que un tumor de ovario puede dar síntomas o no. Porque el ovario además duele. Son zonas que duelen, ¿no? Sí, o no, o a veces es que no produce nada, es lo malo, que no da la cara, a veces ese es el problema. Y cuando lo da, a veces son síntomas que pueden estar relacionados con el intestino, con la vejiga, con muchas otras órganos que están muy próximos, ¿no? Entonces a veces eso es lo que confunde y a veces hace que el diagnóstico no sea tan precoz, ¿no?, como nos gustaría. Hay una cuestión, en general siempre se asocia la juventud con el mayor peligro en un proceso cancerígeno, porque el cuerpo joven produce células a más velocidad, buenas y malas. Y en cambio, las personas ya de más edad tienen más posibilidades de sobrevivir a un cáncer con un tratamiento, porque también las células evolucionan mucho más despacio y esa proliferación, digamos, es más controlable. Decía usted que es un caso atípico por la edad de la paciente, por la costumbre, que está como en 20 años o más, que se produce lo normal más tarde, pero entramos en la gran cuestión precisamente de la maternidad. Es decir, ¿a usted le ha pasado encontrar una situación, digamos, un tumor benigno o, como decía usted, borderline, lo ha extirpado, tal? ¿El embarazo puede suponer que rebrote esta situación o no? Es poco probable que esté asociado a los embarazos. Los embarazos no suelen, salvo que sea un tumor muy dependiente de las hormonas, como puede ser un cáncer de mama, que podría estar un poco más en relación a las recaídas, hay quizás un poco más. Pero en los ovarios es más raro que un embarazo vaya a afectar negativamente en una nueva recaída del tumor, ¿no? Yo creo que en este caso es muy probable que sí que haya más un componente genético, si es un tumor epitelial, no germinal, como decía yo antes, digamos, el más normal, el más habitual. A los 35 años estoy seguro que le harán un estudio genético a la paciente para ver si tiene o no tiene esas mutaciones en los genes que pueden producir ese cáncer, y por ahí yo creo que van más los tiros, en este caso en concreto, pero sin saber nada, porque la Bueno, realidad es que no sé vimos mucho. unas declaraciones de Sara hace como 3 meses o cosas así. Dice, bueno, pues estamos pensando, si nos quedamos en Aporto, en ir a por el tercero, que ya tienen 2, y tal. Después de una situación así, ¿no pasa nada o es aconsejable la prudencia? Bueno, yo no sé si le han quitado el útero y el otro. No se sabe, no, Es no, que no, no Carlos, han que no lo sé. contado más. Sacaron una nota a petición de ella, Sí. digamos, más que nada para que la gente no empiece a especular y tal, cosa natural. Pero en su experiencia, cuando se ha pasado ya por bueno, que le han tenido que quitar, digamos, que intervenir, lo normal es disfrutar los niños que ya tienes. Hombre, sería lo más normal, ser más prudentes, ¿no? Normalmente lo que hacemos nosotros es darle un tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a suponer el caso que no le hubieran quitado el útero ni otro ovario y hubiera que darle quimio, pues eso es una posibilidad. Bueno, varias semanas nos dijeron que iban a tener un tratamiento, que será radioterapia o quimioterapia o algo, no sé, dijo semanas o meses, creo que son 2 meses o 3 meses lo que tendría que dar. Luego supongo que haya habido
realmente un proceso delicado, ¿no? Por eso, si realmente fue maligno, como dicen, y le han sido conservadores, dejándole el útero y un ovario, y es un tumor, digamos, con una agresividad suficiente para darle quimio, entonces lo que solemos dar es entre 4 y 6 ciclos de quimioterapia, no radioterapia, quimioterapia, que suelen ser cada 21 días, una cosa así. Y luego, hombre, nosotros recomendamos un tiempo prudencial antes de intentar un nuevo embarazo, si es lo que quisiera la paciente. Sí. Pero en este caso muy concreto, en donde han sido muy conservadores, sí. que no sé si es... Sí, y en todo caso teniendo ya 2... Claro, ya no tendría a lo mejor mucho sentido porque, pues claro. porque siempre corres un riesgo, ¿no? Y yo creo que si es maligno y habiendo tenido 2, lo más normal es que a lo mejor han cortado un poco por la calle el medio, ¿no? Y han sido sí. más radicales, ¿no? Pero bueno, ya... Doctor Sainz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don gracias. Ricardo. Y bueno, gracias. Y les hemos contado hasta donde se puede contar, porque además hay que preservar, como siempre, la intimidad. Hizo muy bien Sara en contarlo. Lectura se había adelantado, sí. Pero ella lo contó y además pidió una nota de los médicos que dijeran lo justo, pero que dijeran exactamente lo que había sido. Sí. Y bueno, pues bien, esperemos que se recupere cuanto antes. Hacemos pausa breve y a la vuelta Manix a comer lechazo. Al mejor lechazo, el mejor asador de España. Bueno, según dice Alberto Fernández, existe Manix, luego nadie y después los demás. O sea, a este nivel lo pone. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.